iniciar colocando una presentación. Yo tengo aquí una presentación del profesor Hipólito, como, que fue la que se hizo como invitación. Ujú. Entonces, para que lo podamos ver todos, es esta presentación que se hizo y de alguna forma también es la presentación que compartimos y que también tiene, pues, de alguna forma como el perfil del profesor Hipólito Camacho Coy. Entonces, para que la puedan ver, yo estoy compartiendo aquí la presentación. Él es licenciado en Educación Física y profesor de la Universidad Surcolombiana, magíster en Desarrollo Educativo y Social, autor de varios libros, entre ellos Programa de Educación Física para la Escuela Primaria y Secundaria y también Pedagogía y Didáctica de la Educación Física. Profesor, es un honor tenerlo con nosotros en la tarde de hoy. Yo creo que todos los que hemos elegido esta profesión de las licenciaturas o los profesionales en deporte, hemos consultado tus textos y han marcado también una ruta a seguir. Entonces, es un honor para nosotros tenerlos y poder compartir este tema tan importante para nosotros en educación física, que es poder hacer un pequeño recuento del pasado, el presente, que en este momento pues estamos viviendo una situación atípica, y el futuro que para muchos es incierto, pero que en la medida en que podamos tener las bases firmes de lo que es la educación física en su esencia, podemos proyectar diferentes cosas para hacer en diferentes contextos. Eh, Profesor, pues te doy la bienvenida. Este es el grupo de alguna forma de asociados, de colegios asociados y unos colegios invitados con los que tenemos alianzas. Se hizo esta invitación como bastante abierta porque es un tema de mucho interés. Es un tema que en este momento nos preguntamos, inclusive en estas vacaciones muchos profesores están tratando de mirar cómo yo diría que inclusive estoy de acuerdo con esa palabra, no es reconstruirnos, ni esos términos que se han tratado de utilizar, sino son nuevas proyecciones, nuevos horizontes y nuevos retos. Eso es como la visión que yo lo tengo. Y estos son encuentros pedagógicos que de alguna forma piensan y tienen como objetivo dar luces sobre esos aspectos. Profe, te doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros y pues te escuchamos un poquito frente a este tema. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo muy contento de estar con ustedes compartiendo pues algunos conocimientos y más que unos conocimientos, una experiencia de muchos años y seguramente pues dejar algunas inquietudes y hacer algunas precisiones. Eh, Me habían solicitado que trabajara un poquito como el pasado, el presente y el futuro de la educación física. Y yo pues voy a hacer un poco énfasis en dar respuesta a estas preguntas. Voy a intentar pues ser lo más didáctico posible y de pronto también lo más preciso. Lo primero que debo comentarles es que digamos que la educación física en Colombia nace fundamentalmente en el siglo XIX y nace fundamentalmente con Francisco de Paula Santander, pero siguiendo a un profesor de la Universidad Pedagógica, el profesor Baca, que escribió un libro interesante que se llama El alma mater, Historia del alma mater de la educación física en Colombia. Él, dentro de sus elementos, plantea que la educación física ha estado mediada, la educación en Colombia en general, desde el siglo XIX, desde 1810, desde el momento en que se constituyó la independencia, todo ese siglo XIX y avanzadísimo el siglo XX, la educación física y la educación en Colombia en general y la educación física en particular estuvo muy mediada por las guerras y por los enfrentamientos militares. Y eso marcó un tipo de educación y eso marcó a la educación física. Ustedes se recordarán que en el siglo XIX algunos historiadores plantean que hubo demasiadas guerras civiles, que federalistas, que centralistas, cada persona constituía su ejército, cada persona con poder constituía su ejército y quería imponer sus normas y formaba como feudos, como repúblicas independientes.
Eso hizo que la educación en Colombia en general estuviera mediada por esas guerras y la educación física pues también estuviera influenciada por esas guerras. Por eso va a determinar a la educación física, le va a dar unas connotaciones importantes. Por eso la educación física ha tenido a lo largo de la historia como diferentes enfoques. Un primer enfoque, yo creo, que fue el de orden y disciplina y formación moral, incidida fundamentalmente por un ejercicio de carácter militar. Posteriormente, la educación física va a tener un enfoque como de higiene y salud. Ahora más adelante detallamos un poco estos aspectos. Posteriormente, va a enfocarse hacia las habilidades y destrezas para los cambios, para las fuerzas productivas, para la producción. Posteriormente va a tener un enfoque hacia la preparación de deportistas. Y solo después de los años 80, 90, 2000, se pensó en una educación física más completa, más para la vida, más para el goce, más para la lúdica, más integrada a una nueva mirada del mundo y de la vida. Por eso a mí me parece que es importante anotar cómo para Colombia la educación física, algunos historiadores plantean que nace en 1826 con el plan de estudios oficializado por Santander, que plantea un decreto orgánico para la instrucción pública en Colombia, el 18 de marzo de 1826, y allí define que hay que desarrollar una educación física. Esa va a ser una educación física con un enfoque estrictamente militar, entre otras cosas porque acabábamos de ganar una guerra con España, guerra de 9 años, 1810 a 1819, y por supuesto que había como ese temor a que pudieran venir nuevamente el invasor a intentar recuperar sus tierras. Por eso se pensó en que había que formar personas que defendieran la patria. Y ese fue el primer pensamiento que se tuvo en 1826. Fíjense ustedes que va a tener entonces fundamentalmente un enfoque militar, un enfoque hacia la defensa de la patria. Por eso allí planteaban inclusive que debían hacerse ejercicios de orden, ejercicios de formaciones, y se decía que inclusive los niños y los jóvenes debían trabajar con palos a manera de fusiles. Fíjense que ustedes que ese es un elemento allí bien curioso. Pero también le agrega Bolívar, le agrega como en el 29, como en 1829, un carácter también natural, como de una gimnasia natural, y plantea que además de lo militar, había que llevar a los muchachos de la escuela los jueves, si no estoy mal, como los terceros jueves de cada mes, a un paseo donde los muchachos pudieran hacer ejercicios, estar en contacto con la naturaleza, y si era posible, pues bañarse, nadar, siempre a la vista y bajo la dirección del maestro. Fíjese que usted entonces que hacia 1830, 1829, comienza la educación física ya a combinar un elemento de educación física militar con una educación física de carácter natural. Aquí estamos en los albores, por supuesto, de la naciente república, y se van a vivir muchas variables sobre esta educación física. Más adelante, todavía en el siglo XIX, la educación física va a convertirse como en un área obligatoria, y eso lo va a definir un presidente que fue Mariano Ospina Rodríguez, más o menos por los años 1844. Entonces define que definitivamente la educación física debe tener una obligatoriedad en las instituciones educativas, pero además él continúa con esa mirada militar de disciplina, de formación del carácter, pero también incluye ya elementos de la gimnasia. Aquí hay un texto que es importante precisarlo, entonces él en un documento plantea que todos los días, a la hora que el director juzgue más oportuna en las instituciones educativas, se debe destinar un rato, mire, dice, todos los días a la hora que el director juzgue oportuno, se destinará un rato a ejercicios gimnásticos que deben estar muy adaptados a las características de los niños, a sus fuerzas, a sus necesidades,
a la carrera, saltos y evoluciones militares o actividades similares. Entonces vamos a tener una educación física que nos va a acompañar un poco con este criterio de carácter militar desde el año 1826 y la vamos a tener más o menos así hasta 1900. Hasta 1900 cuando llega la guerra de los 1000 días, que dura hasta 1903 más o menos, hasta 1904 con la firma de la separación de Panamá, se termina la guerra de los 1000 días, y la educación física, y Colombia va a tener fundamentalmente una, una influencia de carácter militar. La escuela va a estar muy mediada por esas filosofías de carácter militar. Por eso era muy común que la educación física la desarrollaran personas que habían tenido alguna experiencia en el ejército o en la policía. Ellos eran quienes iban a las instituciones educativas a desarrollar algunos trabajos de evoluciones militares, de ejercicios, pero también es importante anotar que ya comienza a llegar a Colombia las influencias de la escuela nueva, de la escuela activa. Comienzan a llegar desde Francia fundamentalmente, desde Europa, pero fundamentalmente desde Francia, las ideas de Pestalozzi, las ideas de Herbart, las ideas de John Locke, y hacia finales del siglo XIX, digamos 1880, 1890, comienza entonces en Colombia a definirse también una educación física un poco más enfocada hacia la gimnasia natural. Ya comienzan a llegar también las influencias de los grandes movimientos gimnásticos de Europa, que la escuela alemana, que la sueca, que la francesa. Esos elementos van a consolidar una educación física un poco diferente, es decir, dejando ya de lado un poco el enfoque tan militar y teniendo un enfoque fundamentalmente de la gimnasia natural. Pero digamos que hacia 1914, por allí, 1915, comienza a vivirse en Colombia una necesidad de una educación física para la salud, porque entre otras cosas, había una concepción que había un degeneramiento en la raza colombiana, digamos que así plantearon algunos esos estudios, si no estoy mal. Ovidio de Crowley hizo un estudio donde decía que en Colombia había una raza un poco degenerada y que era necesario reactivarla por medio de la gimnasia, una instrucción pública, había que crear unas escuelas normales para que se enseñara a la gente, y en ese sentido la educación física comenzó a tener cierto carácter higiénico. Entonces, diríamos que hasta allí tenemos una educación física fundamentalmente de carácter militar, con algunos visos de actividad física para la salud y con algunos elementos de una gimnasia natural. Pero sucede algo en Colombia y en el mundo en el año 1918 que curiosamente se parece a lo que estamos viviendo en la actualidad, que fue una pandemia. Ustedes se acordarán que en 1918 y 1919 el mundo vivió una pandemia de la gripe española. La gripe española, esa pandemia duró 2 años. Su expansión no fue tan rápida porque los medios de expansión, la movilidad de las personas no era tan alta como hoy, pero efectivamente algunos plantean que esta pandemia, digamos que causó la muerte entre 30 y 50 millones de personas. Esa es una población altísima si nos ubicamos en 1918. Aquí en Colombia, esa gripe española llegó, y esa gripe española llega y también se instaura con fuerza porque, al igual que hoy, las gentes no están preparadas para recibir una pandemia, y esa pandemia le va a causar a la humanidad pues un problema bastante complejo. Primero, entre 30 y 50 millones de defunciones, pero en Colombia algunos plantean que las muertes fueron entre 3.000 y 5.000 entre 1918 y 1919. Algún dato que encontré, se dice que en Boyacá
Ahora, los registros no eran tan fieles, ¿no? Los registros no eran tan exactos. Había mucha subregistro y cosas que no se declaraban. Pero en Boyacá se plantea que hubo aproximadamente 2.800 muertes por la pandemia y se dice que en ese momento Boyacá era un departamento que tenía aproximadamente 60.000 habitantes, es decir, una población supremamente pequeña para una cantidad de muertes tan alta. Boyacá fue uno de los departamentos más afectados por esta pandemia. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque resulta que hacia 1825 se promueve en Colombia la Ley 80, la Ley 80 de 1925. Esa Ley 80 se considera como la piedra angular de la educación física en Colombia. Se considera que definitivamente allí nació y se consolidó la educación física como una política de Estado. Pero miren ustedes, seguramente, por efectos de esta pandemia y por efectos de las consecuencias económicas, de salubridad, políticas, que había dejado esta situación tan compleja en el país, la educación física tuvo fundamentalmente unos objetivos enfocados hacia la salud. Entonces, la educación física tuvo fundamentalmente un carácter higiénico, un carácter para la salubridad. Se crearon las plazas de educación física y se estableció una relación muy directa entre educación física, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. Es decir, prácticamente la educación física estuvo como al servicio de la recuperación de la salud, de la higiene y del bienestar del colombiano. Eso duró bastantes años. Y tenía esa educación física planteada en 1925 a raíz de la ley 80, tuvo como un objetivo central y era la restauración fisiológica del niño y la formación del carácter y también la formación de hábitos y prácticas saludables. Había que incidir en la alimentación porque se consideraba que había que recuperar un poco el vigor, la salud del pueblo colombiano. En 1925, perdóneme que me equivoqué con la fecha, en 1925 ya estamos 100 años después, entonces se va a quitar un poco ese carácter militar y se va a dar un enfoque fundamentalmente de salud, higiénico para la educación física. Pero además se vio la necesidad de formar personas que pudieran dictar la educación física de manera correcta. Es decir, se dijo, ya no se puede mantener una educación física desarrollada de cualquier forma, con unos ejercicios de cualquier manera. Es necesario darle a la educación física un estatus de área consolidada. Por eso, en 1926, se contratan los servicios del alemán Hans Huber, que es una persona que llega un poco a dar orientaciones de cómo hacer educación física con niños y jóvenes en las escuelas y en los colegios y cómo incidir en la formación de los profesores para que pudieran dictar educación física. Entonces se pensó en la formación de profesionales para la educación física. Por eso entonces, más o menos en 1936, si no me equivoco en la fecha exacta, se crea ya el Instituto Nacional de Educación Física con el objetivo de formar profesionales de educación física, profesores para el área de educación física. Por eso se dice que la profesión de educación física en Colombia nace en 1936 con la creación del primer Instituto Nacional de Educación Física, el INEF. Curiosamente, en España hay un INEF actualmente, se llama Instituto Nacional de Educación Física. Hay uno en Barcelona y otro en Madrid. Funcionan los INEF. Ese INEF fue creado en Colombia en el año 1936 y allí se formaron los primeros profesionales de educación física, los primeros licenciados en educación física. Y en la estructuración de ese plan de estudios, lo que iría a ser ese plan de estudios, tuvo que ver mucho Chile, porque Chile vino a hacer una asesoría, y tuvo que ver mucho Uruguay, porque Colombia copió un poco
los modelos de educación física que se estaban desarrollando en Uruguay, que había tenido ya unos desarrollos más importantes que nosotros. Eso a mí me parece como importante tocarlo aquí. Ahora bien, hacia los años 40 se instaura un gobierno liberal. Colombia venía de una hegemonía conservadora, con un pensamiento más conservador, con un pensamiento más de disciplina, con un pensamiento más pegado al clero, con un pensamiento más de formación de la moral y una educación física entonces también con algunas restricciones de ese orden. Con la llegada al gobierno de Alfonso López Pumarejo, se cambia la hegemonía conservadora y llega un gobierno liberal con un pensamiento un poco más abierto hacia la penetración, o sea, hacia el intercambio de elementos educativos con otros países y fundamentalmente con Francia. Y entonces Alfonso López Pumarejo plantea lo que él denominó la revolución en marcha hacia los años 40. Él gobernó, si no estoy mal, entre el 39 y el 43, y entonces implementó la famosa revolución en marcha y se consideró que había que preparar nuevas fuerzas para el trabajo y el desarrollo del país. Entonces la educación física ya comenzó a tener un enfoque más instrumental, más para el desarrollo de las capacidades físicas, más para la preparación de la gente para el trabajo y para la producción. Se comenzó a tener ya un enfoque más hacia una educación física que formara hombres fuertes, productivos. Allí ya se comienza a mirar un poco el tema de educación física como para el trabajo. Y eso va entonces a ir calando en el pensamiento nacional, y la educación física entonces comienza a tener ese énfasis en preparación y el desarrollo de la condición física. Por eso van a tener mucho auge en Colombia y en el mundo todas esas pruebas de actitud física. Había que desarrollar la fuerza, la velocidad, la potencia, la agilidad, todas estas cosas, porque había que formar un hombre productivo, un hombre para el trabajo, un hombre para las nuevas exigencias, porque no olviden que hacia el año 48, con la terminación de la Segunda Guerra Mundial, el mundo necesitó mucha fuerza productiva, y entonces Colombia, por supuesto, entró en esa tónica, y la educación física también entró en esa tónica de formar gente fuerte para el trabajo y para la producción. Noten ustedes que la educación física no es un área que esté por fuera de las políticas mundiales, de los movimientos sociales, de las situaciones complejas económicas, políticas del mundo, sino que está inserta en ellas. Es decir, la educación física no funciona así al garete, ella obedece también a unos elementos filosóficos, políticos y económicos que se definen a nivel regional, pero también a nivel mundial. Esto es como una mirada a la educación física hasta allí, hasta estos años. Pero luego hay una cosa que a mí me parece muy importante, y es que en 1968 la educación física va a tener un fuerte cambio. ¿Por qué? Porque Colombia crea Coldeportes, el Instituto Colombiano de la Juventud y del Deporte, Coldeportes. En el 68, hacia el mes de diciembre, crea Coldeportes. Y con el crecimiento, con la creación de Coldeportes, entonces va a venir una nueva mirada a la educación física que algunos han denominado la deportivización del currículo. Es decir, fundamentalmente se miró hacia el deporte. Porque además Colombia ya comenzaba a participar en juegos a nivel internacional y quería preparar gente que la representara de manera digna, digamos, o con posibilidades de éxito en las diferentes justas internacionales. Entonces, el currículo comenzó a deportivizarse, y fueron los licenciados en educación física quienes comenzaron a mirar hacia la posibilidad de darle a la educación física un carácter deportivo. Por eso nos llega a nosotros el siglo XXI con una educación física fundamentalmente mirada o enfocada hacia el deporte, una educación física deportivizada. Eso es importante tocarlo. Pero además,
Entre 1968 y 1980, digamos en esos 12 años, se crearon muchas universidades, perdónenme, se crearon muchos programas de educación física en Colombia. En esas épocas se crea el programa de educación física de Antioquia, el programa, me parece que el de Tunja también se crea en esta época, se crea el programa de educación física de la Universidad del Valle, se crea el programa de educación física de la Sur Colombiana en el 77, y fueron muchos los programas de educación física que se crearon entre el 68 y el 80, y todos nacen o todos se crean con una filosofía un poco de una educación física para el deporte. Por eso los planes de estudio de todas estas universidades van a ser bastante parecidos. Van a tener un fuerte componente de deporte, de gimnasia, por supuesto, de gimnasia educativa, de anatomía, de fisiología, de entrenamiento deportivo y un componente también de didáctica. Y cuando nos llega a nosotros el siglo XXI, nos toma con una educación física deportivizada. Pero ¿qué sucede en el siglo XXI? Nos toma otra pandemia, el COVID-19. Y al igual que en 1918, el país tampoco estaba preparado para enfrentarse a la pandemia. Por supuesto que en este momento hay mucho más desarrollo tecnológico, científico, muchas más condiciones de vida, pero también muchas más exclusiones y hay unas grandes brechas entre unos y otros, y mientras algunas personas pueden asumir con alguna facilidad el distanciamiento social, las cuarentenas, el estar en casa, el trabajo por medios virtuales, una gran masa de la población no lo puede hacer. Tiene que salir a buscar el día a día, tiene que salir a trabajar, tiene que salir al rebusque, porque si no, no come. Entonces, esas son las cosas complejas que se tienen en este momento. Y la educación física, desde el año 2000, ha venido preparándose un poco para cambiar el enfoque deportivo. Entonces, por eso yo digo que en este momento la educación física, si bien es cierto, tiene un enfoque todavía deportivo, fundamentalmente en secundaria, ya hay unos visos bien importantes de cambio. En la escuela primaria se está pensando más en una educación física que recurra a la educación psicomotriz, a la educación sociomotriz, a la expresiva corporal. Y nosotros en el grupo de investigación Acción Motriz planteamos que en primaria lo que se está viviendo es un poco un enfoque integrado de complementación. Es decir, estamos retomando elementos de la escuela eh, de, la, de la tendencia deportiva, de la tendencia psicomotriz, de la tendencia sociomotriz, de la actividad física para la salud y de esas tendencias que están circulando hoy, que el maestro las conoce, se ha hecho como cierta integración y en primaria esta integración ha tenido bastante reconocimiento y bastante posibilidades de trabajarse. El problema es que se plantea en primaria ese trabajo, pero dadas las condiciones políticas del país, en primaria no se considera la vida del profesor de educación física, la vinculación directa del profesor de educación física, y entonces a veces los discursos, todo se queda en discursos. Pero en primaria se ha logrado permear un poco más ese concepto de una educación física integrada que está en este momento permeando la educación física de secundaria. Estos elementos, a mi juicio, están recogidos desde el año 2000 por el Ministerio de Educación Nacional, que plantea una educación física más integrada, más holística, más para la vida. Y por eso, en el año 2010, el Ministerio de Educación define las orientaciones pedagógicas para la educación física y en el año 2010 define 3 elementos importantes para trabajar educación física. Uno es trabajar por competencias. Y desde el ministerio se plantea la necesidad de trabajar la competencia motriz, la competencia axiológica corporal, la competencia expresiva corporal, y define como núcleo para ese trabajo la corporeidad, la motricidad, el juego y la lúdica. Entonces me parece que en este momento nosotros estamos transitando de una educación física
centrada en el deporte a una educación física centrada en la corporidad, motricidad, juego y lúdica que responda a una competencia motriz, a la formación de una competencia axiológica corporal y al desarrollo de una competencia expresiva corporal. Y a mí me parece que en este momento nosotros como licenciados en educación física deberíamos mirar cómo es hacia estas dos nuevas competencias, nuevas un poco entre comillas el concepto de nuevas porque estas se vienen trabajando desde hace muchos años. Lo que pasa es que el licenciado en educación física no se ha centrado en ellas. Por eso el llamado es, miremos hacia la competencia axiológica corporal, que hace un reconocimiento al cuidado de sí, al cuidado del otro, al cuidado del entorno, tan necesario en este momento de conflictos y de problemas. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento requerimos una educación física que nos habilite en unas competencias para ser solidarios, para integrarnos en familia, para evitar la competencia a toda costa, para evitar la discriminación, una educación física que nos haga más cercanos y seguramente todo este año y gran parte del año entrante vamos a tener que pensar en una educación física en casa, que rescate seguramente elementos de gimnasia natural, que piense un poco en el concepto de educación física y salud, que piense un poco en trabajar algunas habilidades básicas, motrices básicas, pero que piense fundamentalmente en esa competencia axiológica, en ese ser humano que requiere desarrollar competencias para cuidarse a sí mismo, para cuidar al otro y para cuidar el entorno. Fíjese cómo hoy, por ejemplo, podemos estar nosotros viviendo una experiencia no tan positiva para efectos de paliamiento de la pandemia, y es que al declararse el día sin IVA, la gente salió atropellada a hacer compras y está olvidando todo lo que habíamos practicado en Colombia durante 3 meses. Y entonces seguramente olvidamos una cantidad de situaciones porque a veces no cuidamos nuestro cuerpo, es decir, no tenemos una plena conciencia de nuestro cuidado de sí. Y si no tengo una conciencia plena del cuidado de mi corporeidad, de mi integridad, pues por supuesto que tampoco me intereso por el amigo y mucho menos por el entorno. Entonces fíjese que hoy es posible que tengamos una experiencia desagradable en cuanto a situaciones de aumentos de contagios. Probablemente ayer, ustedes escucharon seguramente las noticias, ayer se tuvo el pico más alto en Colombia de contagios, 3.000, y de muertes, 92, 96. Entonces fíjese que estamos en un pico elevado, sin embargo, no nos cuidamos hoy. Entonces, desde la educación física yo creo que hay que promover esa situación. Y la otra competencia que deberíamos trabajar en este momento y pensar a futuro es la competencia expresiva corporal. El cuerpo que expresa sentimientos, el cuerpo que expresa emociones, el cuerpo que recurre también a la rítmica y a la expresión corporal como una posibilidad de trabajo y que seguramente esas dos opciones, actividad física y salud y competencia expresiva, seguramente nos va a servir a nosotros para orientar una educación física un tanto diferente en estos próximos meses y probablemente hacia futuro tengamos que pensar en ella. Por eso, desde grupos de estudio, y esto lo ha recogido el ministerio en el documento que se está terminando de escribir para entregarle a los maestros en este año, que se llama Lineamientos Curriculares de la Educación Física en Colombia, se está sugiriendo que los contenidos deben hacer énfasis como en 4 ejes. Un eje que se llame cuerpo, percepción y motricidad, un eje que se llama actividad física y salud, otro eje que se llama expresión y comunicación corporal y otro prácticas deportivas y recreativas. Entonces mire que es un poco integrar
una educación física como más cercana a todo mundo y una educación física que se pueda desarrollar, si se quiere, en familia. Porque es importante que la educación física llegue a la familia y se instale en ella y quede allí. Es decir, no es tanto una educación física para que forme personas de alto nivel deportivo. No, es una educación física para que desarrolle prácticas de vida saludables, prácticas que me acompañen por mucho tiempo, que me formen en elementos relacionados con la salud, la alimentación, el sueño, el descanso, que me formen para el cuidado de mí, del otro, de mi amigo, de mi familia y del entorno, el cuidado eh, de la naturaleza, el cuidado de los escenarios donde yo me desarrollo, pero también una educación física que desarrolle en mí algunas destrezas técnicas básicas, es decir, que me permita algunas técnicas del cuerpo. Por eso, eso también lo plantea una nueva mirada de la educación física, que la persona tenga algunas técnicas del cuerpo y que las pueda desarrollar de manera armónica. La invitación es entonces en pensar en una educación física para la vida, para la integración, para la solidaridad. Y yo creo que la educación física tiene que apuntarle a dos elementos que yo considero claves en este momento del país y del mundo, pero fundamentalmente del país. Una educación física para desarrollar una cultura empática. La cultura empática significa desarrollar en nosotros y en nuestros muchachos ese sentido de la solidaridad, el sentido de la benevolencia, el sentido de reconocimiento hacia el otro y, si se quiere, también el sentido de compasión, cuando yo necesito expresarlo también. Y que esta competencia emocional pueda suplantar de alguna manera el egoísmo, el querer ganar a toda costa, el querer superar al otro, no importa cómo, porque yo creo que el país y el mundo necesita es fundamentalmente hombres solidarios, hombres que, si bien es cierto, deben ser muy competentes, deben ser también competentes en la posibilidad de ayudar al otro desde una cultura empática y desde el cuidado de sí. Y el otro elemento que es muy importante trabajar en la educación física es seguramente pensar en trabajar una ciudadanía basada en la paz y en la esperanza. Y la educación física sí que tiene cosas para trabajar en ese escenario. La educación física de acercamiento, de ayuda, donde los juegos cooperativos tengan una buena cabida, a mí me parece que pudiera ser una opción y hacia eso se está apuntando. Nosotros tenemos un grupo de investigación que se llama Acción Motriz. Estamos trabajando una propuesta de educación física integradora. Estamos revisando una propuesta curricular que hicimos para primaria hace muchos años y vamos a sacar una nueva mirada en este año y estamos haciendo una revisión a educación física de secundaria a partir de los nuevos lineamientos del Ministerio de Educación, que afortunadamente pues yo he tenido la oportunidad de participar en los 3 documentos que ha publicado el Ministerio para la Educación Física del país en la escuela, la educación física escolar, los lineamientos del 2000, las orientaciones pedagógicas del 2010 y pude trabajar también en el que se está estructurando en este momento y que va a salir para los maestros en breve. Yo creo que en este año se hace la publicación. Bien, ese sería como los comentarios que yo quería hacerle sobre pasado, presente y futuro de la educación física, más que una cátedra, eso no son comentarios, son experiencias de vida, es contarles algún aprendizaje que he venido construyendo y pues ajustarme también a los espacios que me permitió el profe que me invitó y a ustedes que han considerado mi nombre para compartir con ustedes. Muchas gracias, muy amables. Entonces quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias, profesor Hipólito. Muy completa ese recorrido histórico frente a lo que ha sido la educación física. Pues yo tenía una pregunta muy particular en ese sentido y es, he leído los documentos de lineamientos curriculares en educación física y me llama la atención que en el anterior tenía una parte que hablaba sobre el estudiante. No sé si este nuevo documento que ustedes están elaborando contextualiza al estudiante, pues que han pasado ya casi
pues bastantes años, como unos 20 años, 20. 20 años. 20 años, sí. Entonces, el estudiante del 2000 al 2020 es un estudiante diferente. No sé si esa nueva propuesta tiene en cuenta que este estudiante pues es un nativo digital, de alguna forma es un estudiante que pues esos ya son categorizados también como centennials, que de alguna forma vienen con un chip diferente al que tuvimos nosotros en nuestra cantidad de posibilidad de expresiones corporales. Son muchachos o son niños que se miran muy por lo inmediato, por el manejo de las tecnologías. No sé si esa parte de poder ver a quién vamos dirigidos, con quiénes trabajamos y reconocer esas posiciones como si fueran tomadas en cuenta en este documento que va a salir por parte del ministerio. Sí, sí, justamente ese es uno de los capítulos, un poco el estudiante hoy. Y entonces destacábamos justamente esos elementos, es decir, el estudiante hoy, primero, como usted lo decía muy bien, es un estudiante que Pablito, ¿tú qué pertenece dices? a una era digital, es un estudiante que pertenece también a un mundo más globalizado, donde la información él la obtiene muy rápido, donde para bien o para mal, mire, la globalización nos trajo el virus en un mes y entró por los aeropuertos, pero también nos ha traído grandes desarrollos y grandes posibilidades de contacto con los otros. O sea, todo no es malo, pero sí es un estudiante muy diferente, un estudiante que tiene otras perspectivas, pero también un estudiante que quiere un poco vivir una educación física más desestructurada. Por eso algunos plantean que es necesario desestructurar la educación física. Nosotros en este año pasado hicimos un análisis sobre lo que le gusta y lo que no le gusta al estudiante de la educación física. Una investigación cualitativa en 18 colegios. Seguramente la muestra no es tan grande, pero son 18 colegios del Huila. Pues yo soy del Huila, entonces trabajo en el Huila. 18 colegios de 18 municipios diferentes. Es una muestra interesante para el Huila. Y entonces preguntábamos, ¿qué es lo que le gusta? Y el muchacho, lo que le gusta de la educación física es que ella le da un espacio de socialización y de encuentro. Fíjese qué es eso. Y dice, ¿qué es lo que no le gusta? Entonces él dice, lo que no nos gusta es que nos obliguen a aprender deportes sin haber concertado con nosotros nada y que los deportes se repitan siempre los mismos. Entonces fíjese cómo el muchacho de hoy está pidiendo una educación física diferente y está valorando fundamentalmente la educación física como un espacio de encuentro, de socialización, de recreación, de lúdica. Él dice, lo que más me gusta de la educación física es que es un espacio que me permite encontrarme con el otro, divertirme, salir de la monotonía de las clases y ver ambientes diferentes y agradables. Eso es lo que le gusta y eso es lo que creo que nosotros tenemos que ir ganando en una educación física futura. Pero claro, seguramente el análisis que nosotros hacemos sobre el estudiante nos quede corto, ¿no? Porque es muy Claro, complejo hacerlo. sí, vale. César Mancilla, no sé, César, si habilitas tu cámara para que puedas hacer la pregunta directamente al profesor Hipólito. Profe Hipólito, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas, muy bien. Pues hermano, muchas gracias por venir. He sido un fiel seguidor de procesos pedagógicos suyos. Gracias, Eh, muy amable. Usted habla ahorita de su grupo de trabajo, ojalá pudiera venir a trabajar con nosotros a Socolder. Yo sé que tiene sus proyectos, empezar a hacer grupos de estudio y pues digamos, profe Hipólito, digamos aquí en Bogotá y esta asociación, digamos, son de varios colegios donde le apuestan al deporte y le apuestan a la educación física, Ajá. donde invierten realmente que hayan un buen grupo de profesionales en sus grupos, buen material, unas instalaciones. Entonces, chévere poder construir con usted unos nuevos lineamientos de una educación, de un contexto diferente. A veces me parece que los lineamientos que saca el ministerio pues son básicamente de colegios digitales o de otro tipo de colegios que son otro contexto diferente al de nosotros. Entonces, ojalá podamos tenerlo y Raúl ahí con él más adelante, pues para que nos dé unas líneas, unas guías para poder hacer un constructo teórico de todos esos procesos que queremos hacer. Listo, yo estoy dispuesto. Usted sabe que en lo que pueda colaborar, mi vida ha sido la educación física y fundamentalmente la educación física escolarizada. Mm, Pensando en escuelas, en colegios y por supuesto, uno en lo que pueda aportar, cuenten conmigo. Yo
soy abierto a la discusión, al diálogo, a presentar alternativas para que las personas estén de acuerdo o en desacuerdo, pero por lo menos para presentar elementos para la discusión, en tanto que todos profesionales vamos creciendo juntos. Listo. Ahora sí, profe, mis preguntas, digamos, dentro del tema virtual, que es lo que hemos tenido acá en estos momentos. Los contextos, hablando desde ese primer momento, los contextos de una u otra forma se han vuelto un poco más iguales en todas las localidades y en todos los momentos, porque por ejemplo nosotros vemos que tenemos en nuestras instituciones buenos espacios, buenos materiales, pero hemos visto en clases virtuales niños que están al lado de la cama con 1 metro de distancia, y eso se ha visto en varios estratos sociales indiferentes. Entonces, digamos, creería que en estos momentos el tema del contexto como clase puede ser algo más particular, más igualitario, llamémoslo así, entre todos. Y mi pregunta va a lo siguiente, mi profe. ¿Cuál debería ser el estilo de enseñanza en la virtualidad? Si recordamos, pues hay algunos que están estipulados dentro de la pedagogía y la didáctica, pero sí me gustaría, porque eso cambia totalmente toda la posición y el rol del profesor, y ahí estaríamos hablando de 2 temitas que me gustaría que nos hablara, profe Hipólito, que es uno, el estilo de enseñanza dentro de la virtualidad, y 2, el tema de modelos pedagógicos y cuál sería el rol del profesor en esta virtualidad como tal. Esas 2, profe, muchas gracias. Bueno, pues lo que pasa es que usted me la pone muy compleja, pero voy a decirle que hemos venido como construyendo también con un grupo de estudio. A mí me parece que una de las cosas que hay que pensar es hacer mucho énfasis en la enseñanza recíproca. Es decir, pensar en que la educación física en este momento se debe hacer en familia. Es decir, que se involucre a los miembros de la familia, que no lo haga el muchacho de manera aislada. Es decir, que no sea el muchacho de sexto, de 11, o de séptimo, de noveno, o de quinto, o de tercero, quien haga una actividad, sino que se piense como en el desarrollo de habilidades básicas relacionadas con aspectos de la fuerza, de la coordinación, del estiramiento, como del cuidado de sí, a partir de pequeños retos y que se hagan en familia. Y que se piense en una enseñanza recíproca. Y que la educación física mire un poco pequeñas destrezas basadas en una gimnasia muy natural, en el uso de elementos, sogas, aros, bastones, pelotas, cosas que se puedan conseguir realmente y que no impliquen muchos espacios, de tal manera que el muchacho logre aprender algunas destrezas básicas y unos retos. Hay un profesor aquí que ha colocado como retos a los muchachos, ¿no? Entonces, por ejemplo, retos de salto con la soga, que quién salta con el hermano, que quién salta para mejorar la coordinación dinámica general, para mejorar la coordinación entre compañeros, para trabajar simultaneidad y alternancia, para trabajar equilibrio. Entonces, esos elementos a mí me parece que serían los que hay que trabajar, pero a mí me parece que intentar involucrar a la familia en pequeñas tareas motrices y que el muchacho ojalá como quisiera sus pequeños videos para que muestre y comparta no tanto con el profesor, sino también inclusive en círculos familiares. Nosotros estamos intentando hacer por grupitos una feria como de experiencias, donde las personas muestren por grados qué han hecho en destrezas pequeñas en familia, en videitos de 3 minutos, donde muestren el trabajito que implica que se dedicaron, que trabajaron con el papá, con la mamá. De esa manera se trabajaría también un concepto de salud. Hacer mucho énfasis en la necesidad de una actividad física metódica, organizadita para la salud y para la vida. A mí me parece que es por ahí. Sin embargo, yo no tengo en este momento tampoco como fórmulas, porque no olvide que estamos en un aprendizaje todos. Y lo que yo estoy invitando a los profesores es a que yo he utilizado un término un poco como didáctico, enredémonos en contar lo que estamos haciendo y seamos solidarios nosotros con nuestros colegas. Mire que esto me funciona a mí. Mire lo que hice, se lo cuento a ustedes para que uno lo pueda replicar en otros escenarios haciéndole las adaptaciones
Y y si es el caso, dándole el crédito a quien fue el creador de alguna mm, experiencia didáctica importante. Me parece que allí también es eso hay que mirarlo. Profe Hipólito, pues muchas gracias por la respuesta. Pues usted creo que ha hablado de cosas que se vienen haciendo aquí con Asocoldev. Digamos que cada viernes nos reunimos a hablar sobre ese tipo de experiencias. Usted hablaba sobre la reciprocidad y creo que me encanta ese término y creo que usted, si no me equivoco, lo habla también desde la autonomía del estudiante, que creo que en estos momentos es una gran posibilidad para que el estudiante pueda tener los procesos, digamos, autónomos de las Sí. dificultades que hemos visto, mi profe, aquí en este tipo de colegios privados y este tipo de, de estrato, llamémoslo así, son las problemáticas de no tener la familia en las clases, porque son papás que trabajan todo el tiempo, son papás ausentes y le hemos tratado de trabajar. Pero ya para lo último, mi profe, en esas experiencias que ustedes han hablado allá en el Huila, ¿cómo han hecho los procesos evaluativos? Que ha sido una de las preguntas que todos los viernes nos hacemos con todas las personas que están acá, digamos, desde el preescolar, desde la primaria, desde el bachillerato. Pues porque son mínimos los tiempos que trabajamos y lo que usted dice, esto es nuevo para todos y qué chévere Ujú. pues que usted nos cuente cómo ha sido ese proceso, si ha sido por competencias, por objetivos, por tareas, cómo lo han hecho allá y digamos, qué nos puede dar como pautas para trabajar desde acá. Y ahora sí me despido y muchas Ah, gracias bueno. por su participación. No, gracias a ustedes. Miren, nosotros lo que hemos intentado aquí es implementar definitivamente el concepto de evaluación formativa. Y la evaluación formativa implica no centrarnos tanto en esa calificación, sino pensar en qué hizo el muchacho y para poder mirar qué hizo el muchacho, confiar en él un poco. Como uno en la evaluación tradicional, por lo general desconfía del muchacho, ¿no? Ese se me está copiando, ese no me hizo, ese tal cosa. En la evaluación formativa se pretende confiar un poco en el muchacho, pensar que sí lo hizo. Y lo que nosotros hemos planteado fundamentalmente es que él demuestre que se le ha dedicado al trabajo y que si se quiera nos cuente mediante un relato, mire que yo hice esto, esta fue mi experiencia, esto fue lo que hice, y si puede filmar algún trabajo que él haya hecho, mucho mejor. Pero hemos pensado implementar evaluación formativa y ojalá que el concepto de la calificación de la nota sea una cosa secundaria. Partir de que si el muchacho hizo un trabajo, que mostró un trabajo ya como que tiene su aprobación básica y ya lo demás es como valor agregado. Me parece que eso es importante. Pensar en desestructurar el concepto de evaluación sumativa, una evaluación que mide resultados taxativamente y pensar más en una evaluación formativa donde haya un compromiso con él y él asuma ese compromiso desde su integridad también y que la familia se comprometa en lo posible con esa formación del muchacho, es decirle, ayude a que el muchacho haga su trabajo porque eso le va a servir para la vida. Me parece que es por ahí. Sin embargo, son apenas experiencias que estamos teniendo, ¿no? Vale, profesor Hipólito, gracias por la respuesta. Javier Duarte, creo que tú vas en el orden, entonces si quieres hacer tu pregunta. Vale, Raulito, muchas gracias. Buenas tardes a el profe Hipólito. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Mi pregunta es muy clara, profe Hipólito, y es, no sé, ¿qué tanto cree usted que va a cambiar la educación física después del confinamiento? Si realmente va a existir de lo que pues varios ya están hablando, que va a haber como una simbiosis entre lo tecnológico y lo motriz. O si por el contrario, de pronto usted cree que una vez pase el tema confinamiento y entre comillas, volvamos a la realidad, los profesores volvamos nuevamente a las prácticas que veníamos realizando tanto en colegios como en universidades. Esto está complejísimo. Yo pienso que nosotros vamos a volver por una educación física que rescate lo lúdico y la corporeidad, es decir, sí va a ser un trabajo práctico, pero yo creo que nosotros vamos a pensar en una educación física un poco más de juegos cooperativos, una educación física más de procurar el cuidado de sí,
no tanto enfocada hacia el deporte. Yo pienso que, pero yo sí creo que la educación física va a seguir siendo una educación física de patio. Ese es el sueño que yo tengo, ¿no? Yo pienso que la educación física y la actividad física debe ser fundamentalmente en el patio. Ahora, que eso nos vamos a demorar todo este año y seguramente parte del año entrante, porque definitivamente la tranquilidad hacia nosotros llegará cuando realmente la ciencia nos permita tener seguridad que hay una vacuna o que seguramente hay unos tratamientos rigurosos, porque hasta este momento no hay ninguna de las dos cosas. Ni hay un tratamiento riguroso que le permita a uno decir este es un protocolo ya definido, ni hay una vacuna que nos permita decir el contagio se evita de esta manera. Entonces nosotros vamos a tener muchos, yo creo que por lo menos un año de una educación física así como la estamos llevando y un poco inventando qué hacer en el día a día y teniendo estas reuniones para saber qué hacer. Pero sí a futuro la educación física va a volver a una dinámica de patio, creo yo. Muchas gracias, profe. Profe, yo te agradezco el tiempo. La Bueno, verdad muchas que ha gracias. sido una experiencia muy chévere poderlo contactar y tenerlo aquí con nosotros. Esperamos, sí, como dice César, más adelante poder generar más vínculos. Y la idea sí es que en Nasocolde podamos generar espacios como este, que es podernos replantear qué vamos a hacer, cómo lo construimos y que lo construyamos todos. Entonces, profe, te doy las gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables, perdónenme tener que retirarme, pero cuenten conmigo para otra oportunidad, a lo mejor ya con más tiempo de mi parte, porque es que como estamos terminando semestre, entonces Perfecto, no estamos te preocupes. un poco acosaditos. Muchas gracias, muy No, a gentiles. ti. Ah, profe, Eh, qué